a la oración del justo que se hace en este lugar. Bendito Dios, aleluya. Glorias sean dadas. Entonces, hermanos, estamos viendo, voy a dar un repasito para refrescar la memoria rápidamente, ¿verdad? Dice, es la parte de nuestro enemigo, nuestra batalla, nuestro enemigo y nuestra autoridad. Decíamos que en esta lección vamos a estudiar uno de los elementos básicos de la vida cristiana, y es la realidad de que tenemos enemigos. El que busca agradar a Dios se dará cuenta rápidamente de que tenemos enemigos feroces que buscarán resistirnos con cada onza de sus fuerzas, pero Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha equipado con su Espíritu Santo, con su armadura y con su palabra, para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos, Satanás, la carne y el mundo. Conozcamos a nuestro primer enemigo, Satanás. Veamos primero algunas de las características que Dios nos muestra en su palabra acerca de Satanás. Conociendo a nuestro primer enemigo, Satanás. En primera de Pedro 5:8 nos enseña que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquel que se descuida, aquel que se aleja, aquel que pone en poco, aleluya, su salvación, aquel que está atento a los afanes y a lo que está rodeado de las diversiones y las distracciones de este mundo y las tentaciones, y es fácil presa del enemigo. En 2 de Corintios 11:14 nos enseña que Satanás se presentará como un ángel de luz. Esto quiere decir que el diablo no se aparece como hemos visto en tantas películas y muñequitos con 2 cachos y una cola, sino que él es astuto. Él se disfrazará como aquello que tú encuentras ser irresistible, o sea, lo que más te atrae. Él te va a engañar con lo que más a ti te gusta, con lo que más te atrae. ¿Entiende? Él te va a tratar de engañar de esa manera, porque él conoce tus gustos, tus debilidades. Jesús y los apóstoles nos revelaron algunas cosas acerca del diablo. Cuando él les habló a los fariseos en Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira. Pues allá en el huerto del Edén, él, usando de la estrategia de la mentira, hizo un cambio de fuego de palabras y puso verdades y mentiras involucradas para engañar a la mujer, y la mujer cayó en la trampa por ponerse a hablar, a atender lo que él le decía. Así que nosotros no podemos conversar, no podemos hablar con el enemigo, sino reprenderlo rápidamente. Aleluya. Esa es una estrategia poderosa. No discutas con el diablo, sino repréndelo y sigues para adelante. Gloria a Dios. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses 2:18, dice que él se opone y estorbará la predicación del evangelio. Esto quiere decir que Pablo quería ir a predicar, pero dice, fui estorbado por el enemigo varias veces. Vamos, no sabemos si fue una enfermedad, no sabemos si fue que tuvo oposición de personas que se lo pusieron, bendito Dios, en el camino, aleluya, y de los hermanos, o le faltó fuerzas en su cuerpo, debilitó su cuerpo para que no fuera. Todas estas cosas han podido suceder, y él trae todo esto, o él trae que suceda algo inesperado, una catástrofe. Él también puede traer como un accidente, algo para estorbar la obra, para que no se lleve a cabo la obra. ¿Entiende? En esa forma él estorba, él detiene la obra de Dios. Trata de detenerla, pero no la puede detener. En Apocalipsis 12:9 dice, es el engañador, engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:10 es el acusador de los hermanos, porque él le dice al Señor, Señor, mira a tu hijo lo que está haciendo. Entonces el Señor le dice, pero tú no observas
que mi hijo está a mi diestra e está intercediendo por él y él se ha arrepentido. Entonces él no puede acusarte. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes, inmediatamente queda saldada, porque Dios te mira a través de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. No entendiendo claramente que no hagamos del pecado un hábito, porque entonces ya ahí sí Dios te deja. Sí, ahí caes tú mismo en atadura y cautiverio, y no porque Dios quiere, sino que tú persistes en el pecado. ¿Ves? Es algo muy, muy distinto. Dios te va a defender y el Espíritu Santo te va a decir, pero si la persona persiste en el pecado, automáticamente Dios se aparta de aquella persona. La cobertura se aparta y el enemigo lo arrastra hasta que recapacita como el hijo pródigo, bendito Dios, y despierta en sí. Aleluya. Dice aquí: el diablo fue derrotado cuando Jesús derramó su sangre por ti y por mí. En ese mismo momento su reino fue destruido y Jesús se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate en cómo la Biblia nos relata esto. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que anteriormente es cuando un ejército o una nación peleaba en contra de otro ejército, contra otra nación, el vencedor cogía al ejército y lo degradaba, le quitaba, le rompía la ropa, le echaban tierra encima, lo ponían feo y le ponían muchas cadenas, y entonces él se burlaba a todo el pueblo, y ellos tenían que caminar delante del pueblo y ellos se burlaban. O sea, eso se llama, lo que se llama, cuando usted ve en la escritura, hacían escarnio del derrotado, se burlaban. Entonces Jesús hizo escarnio de los demonios, los humilló públicamente. Dice: es bueno saber que aparte de estos principios, Dios también nos ha equipado con una armadura para luchar en contra del diablo. Es decir, que Dios ha puesto algunas cosas en nuestras manos que de nosotros valernos de ellas nos serán útiles para librar cada batalla que tenemos por delante en esta guerra. Leamos lo que dice la palabra de Dios en estos pasajes. En 2 de Corintios 10, capítulo 10, versos 3 y 4. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese verso es muy poderoso. 2 de Corintios, apréndaselo, hermano. 2 de Corintios 10, 34. 10, versos 3 y 4. Estas fortalezas a que la palabra de Dios se refiere no son más que áreas de nuestra vida en las cuales tú y yo hemos permitido que las mentiras de Satanás tomen lugar, y consecuentemente el diablo ha ejercido y sigue ejerciendo su poder en nuestras vidas en estas áreas, hasta que tú y yo destruyamos esas fortalezas. Pero esto no es lo único que la palabra de Dios nos muestra acerca de nuestras armas. El siguiente pasaje nos revelará más detalles acerca de las armas con que Dios nos ha equipado. Entonces, hermano, queremos decir que dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que las fortalezas son aquellas áreas de nuestra vida en las cuales somos débiles, y entonces el enemigo ya ha tomado ventaja y quiere arrastrarnos y quiere arrastrarnos. Yo fui así y esto, y no pude educarme. Que yo siempre he sido pobre. Que yo no puedo. Que pobrecito. Que nada. Esos son no, que yo tengo esta debilidad. Esta debilidad toda mi vida me ha perseguido. Esta debilidad yo no puedo vencerla. Y he orado, he ayunado, he hecho, y siempre esto me tira al piso.
esta debilidad me tira al piso. Entonces, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, la palabra, bendito Dios, la fe en esa palabra, dice que la espada de Dios y el escudo de la fe, bendito Dios, te defiende, bendito Dios, y el Espíritu Santo y los ángeles para vencer. Si te gusta mentir, si te gusta envidiar, todas estas cosas, el enemigo la ha hecho fortalezas en ti. Tú tienes que derribarla con las armas poderosas de Dios. Aleluya. Santo. Entonces, dice nuestra armadura. Vamos a buscar Efesios 6, hermano. Efesios 6, a la altura del verso 10 al 18. Vamos a comenzar por el 10. Vamos a explicar cada verso. Vayan ustedes siguiéndolo. Efesios 6, a partir del 10. Vamos a explicar el 10 ahora. Amén. Veamos bien lo que nos enseña algunos de los versículos en este pasaje. En el verso 10 tenemos un principio que cuando no es bien comprendido nos puede llevar al fracaso. El versículo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de su fuerza. Nosotros como cristianos libramos esta batalla, pero no según nuestra fuerzas, porque nosotros caeríamos cortos de la victoria que Dios desea para nosotros. Pero cuando dependemos de su fuerza, entonces es que Dios se manifiesta de forma poderosa. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Que dice que no nos sentemos, no nos confiemos, no tengamos la confianza nuestra en lo que podamos nosotros hacer, sino en lo que Dios puede hacer, aleluya, a través de nosotros, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y diga, el débil fuerte soy, aleluya. Esto quiere decir que tú ves la misión como imposible, pero hay uno que dice, para mí no hay nada imposible. El que está dentro de ti, aleluya, es el Todopoderoso a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El versículo 11 nos revela otro tremendo principio, y es este: Dios te ha dado una armadura, pero Él no te la pondrá. El hecho de tú ponerte la armadura de Dios es una responsabilidad tuya. Entonces, como dice el verso 11, alguien que lo lea rápidamente. Eso es, dice, vestíos de toda armadura de Dios. Eso es. Entonces, el hecho de tú ponerte la armadura de Dios es una responsabilidad tuya. Por eso es que el versículo dice, vestíos de la armadura. No dice, pídele a Dios que te vista. Dice, vestíos, en lenguaje sencillo. Vístete de la armadura de Dios. No esperes que otro lo haga por ti. Tú tienes que equiparte para salir a la batalla. Esto es lo que Dios ha ordenado. Él nos ha traído la armadura. Tenemos ahora que ponernos la armadura para salir a la lucha. Entonces, cuando va a la guerra, el soldado tiene una cantidad de implementos y le dice, mira, aquí están las armas pesadas, aquí están bombas, granadas, aquí hay de todo, y aquí este es su implemento para usted ponerse, cubrirse de por ejemplo, si hay ataque químico, use este uniforme. Si usted usa el casco, use las botas y póngase protección. Entonces, al soldado, cuando va a salir ahí a la guerra, por ejemplo, estos que van allá al Medio Oriente, tienen que estar bien equipados, bien acorazados. Pero entonces ellos tienen que usarla. Ellos tienen que ponerse esa armadura, porque si no, son presas del primer ataque. Así nosotros, acá en el mundo espiritual, tenemos que estar con esa armadura.
la palabra de Dios, orando en todo tiempo, meditando en Dios, hablando con el Señor para que el Señor te diga la estrategia del enemigo para poderlo quebrantar, para poderlo derrotar. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí el versículo 12. Eso es el 12. El versículo 12 nos muestra otro tremendo principio, y es este: nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, con personas. Nuestra lucha no es contra una persona que nos asedia o nos ofende o nos ataca, o un vicio que nos busca atacar, una debilidad, un vicio. No, nuestra lucha es contra cosas espirituales, o sea, espíritus de demonios, que vienen y envían con fuerza, envían pensamientos, tienen poder para tomar tu mente. Entonces dice la palabra, dice: esta es la razón por la cual nuestras armas son llamadas armas espirituales. Entonces, como tú sabes que esta batalla no es con las personas, entonces tú no puedes pelear con las personas, tú no puedes discutir con las personas, tú no puedes llevarle contraria a las personas, tú no puedes ponerle cara a las personas, tú no puedes, ok, tú puedes decirle la verdad con tu carácter, pero no ofenderlo a ellos de la misma manera como ellos te vienen a ofender, ni en la misma tónica, de las mismas palabras ofensivas, sino que tú usando la sabiduría de Dios y la palabra de Dios, tú los dominas. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y entonces cuando tú te defiendes con la palabra, aquella persona, quiera o no lo quiera, dice: wow, pero me está diciendo, me está desarmando, me está diciendo la verdad. Porque con la verdad nadie puede, y la palabra de Dios es sumamente poderosa para destruir al enemigo. Por eso allá en la tentación, en el desierto, cuando el Señor fue a la tentación, Él solamente se defendió, aleluya, pronunciando la palabra de Dios, defendiéndose con la palabra. El argumento que Él usó, la contestación a los argumentos y a las tentaciones de Satanás fue: escrito está, escrito está, escrito está. Así usted tiene que decirle al enemigo cuando hay escasez: Satanás, escrito está, Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh. Aleluya. Cuando usted, que el dolor, Satanás, escrito está, Él llevó en la cruz del Calvario toda dolencia y toda enfermedad. Por tal razón, por lo que la palabra lo dice, yo me declaro sano ahora. Y así, usando la palabra, escrito está, haga lo que hizo Jesús, escrito está. Gloria a Dios. En los versículos del 3 al 18 tenemos una descripción de estas armas espirituales. Ahora la descripción de la armadura, estas armas, del 3 al 18. Esta armadura que Dios nos ha dado, y es como sigue: ceñidos los lomos con la verdad. Lo cierto es que la verdad forma el ancla, el fundamento de nuestra armadura. Un cristiano no puede luchar a favor del reino de Dios si la verdad no es su base. Es decir, que no podemos servir a Dios efectivamente mientras nuestra vida sigue siendo llevada bajo cualquier tipo de mentira, pues Dios no honrará eso. Es más, esas son las cosas que Satanás buscará para atacarnos en ese punto débil. Sabiendo que tenemos ese hoyo en nuestra armadura, es semejante a un soldado que sale a batalla sin una pieza de su armadura. Cualquier enemigo sabio sabe que ese lugar no protegido es el lugar clave para atacarlo. El enemigo, antes que todo suceda, los demonios conocen
las debilidades de nosotros. Entonces, pero si una persona que está militando aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y le gusta mentir, y le sigue mintiendo, y sigue mintiendo, entonces ya el enemigo lo coge y lo ata en la mentira, y lo va llevando cada día hasta que lo aparta, hasta que lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque esa fortaleza fue creciendo y él no pudo más. Tiene que arrodillarse delante de Satanás. ¿Por qué? Declararse vencido. ¿Por qué? Porque le dio por la mentira. Otro será el orgullo, ¿no? Pero con relación a ese verso, dice que la verdad es tan poderosa, que aunque a ti, como a José, que lo metieron en la cárcel por la verdad, a José lo llevaron preso, a José lo vendieron y seguía diciendo la verdad, siempre él decía la verdad, y al final el que dice la verdad, él triunfó, porque llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces, esto quiere decir que Dios va a premiar a aquel que siempre anda con la verdad. Aunque ante los hombres pueda que caiga, pero Dios lo va a premiar. ¿Entiende? Y el enemigo no puede, porque el que anda con la verdad, el enemigo no se puede acercar, porque lo de él es la mentira, y lo contrario del arma de la mentira es la verdad. Entonces no puede luchar contigo cuando tú estás en la verdad. Dice aquí, la coraza de justicia. La coraza es la pieza de la armadura que defiende nuestro pecho, nuestro corazón. Esta es una pieza clave, ya que protege una parte muy importante de nuestro cuerpo. La Biblia dice que esta coraza no está hecha de metal, sino de justicia. Como cristianos sabemos que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Alguien que busque 2 Corintios 5:21. Yo sigo leyendo, después me lo lee. Pero también tenemos que ser personas que hacemos lo justo y lo correcto en nuestras vidas diarias. El mejor ejemplo de esto está en las palabras que Jesús le habló a Juan el Bautista, cuando Juan decía que en vez de él bautizar a Jesús, Jesús debería bautizarlo a él. A estas palabras Jesús le respondió de esta forma: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso está en Mateo 3:15, no hay que leerlo. Así es que tenemos que entender que tú y yo tenemos que ser personas justas, que viven vidas justas, y somos verdaderas luces en nuestras comunidades. Entonces, ahora sí, lee 2 Corintios 5:21. Amén. Entonces, nosotros fuimos hechos ante el Padre, fuimos hechos justicia. Justicia. Fuimos reconocidos justos, pero por Él, por la justicia que cuando Él estuvo en la tierra demostró que fue justo en todo su caminar, en todos sus hechos, en todo lo que hacía. Y esa justicia de Jesús se nos pone a nosotros, se acredita a nosotros cuando aceptamos a Cristo. Entonces ya Dios no nos mira sino a través que somos justos, pero mirando a Jesús, por la justicia de Jesús. ¿Ve? Por eso es que mucha gente dice: bueno, pero yo conozco a esa persona, era un ladrón, un mentiroso, un farsante, embolataba a cualquiera y hacía tantas cosas malas, ahora es que es cristiano. Porque ya la justicia de Dios lo alcanzó en Cristo Jesús. Y eso es lo que no entiende el mundo. Por eso es que le parece a veces locura las cosas divinas y lo que Dios hace en una persona. Le parece mentira, le parece injusto, e inclusive le parece injusto. ¿Ok? Y dice que la justicia de los hombres son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces la verdadera justicia es la de Cristo Jesús, que nos acredita como justicia de Dios en Él. Ahora, ¿por qué
la coraza? ¿Por qué la coraza de justicia? Porque justicia es todo lo que Dios ha ordenado. Justicia es cuando usted está siguiendo a Dios de cerca. Justicia es cuando usted obedece a Dios. Eso es la justicia. Ahí Dios dice: wow, el hijo mío está siendo justo. Porque la palabra es justicia. Y cuando usted obedece la palabra, es justo. Qué lindo eso, hermano. Dice aquí 3: ceñido los lomos. 1, la coraza de justicia. Primero, ceñido los lomos con la verdad. 1, la coraza de justicia. Van 2. Ahora, el apresto del evangelio de la paz. El apresto era la sandalia, el calzado que los soldados usaban. Y la Biblia dice que nuestro evangelio de paz es lo que cubre nuestros pies, es decir, lo que nos lleva a diferentes lugares. Hay un mensaje aquí que tiene que ver con que tú y yo nos movamos no por lo que queremos, sino que cuando nos movamos sea con el evangelio de paz. En otras palabras, sin importar dónde vamos, debemos llevar este evangelio, ya que no importa dónde vayamos, alguien tendrá necesidad de este evangelio en su vida. No podemos olvidar lo que Pablo dijo en su carta a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero a los judíos y después a los griegos, a los gentiles. Romanos 1:16 está esa cita. Es interesante notar que la Biblia se refiere al evangelio como un evangelio de paz, y por esto es que tú y yo estamos en guerra contra el diablo para traer paz a vidas que han sido turbadas por el enemigo. Hermano, cuando recuerde su vida pasada, usted podía estar en una fiesta, en un paseo, etcétera, etcétera, pero bueno, el que bebía, pues que bebía, y después de esa bebeta y después lo demás, otra vez usted entraba como un sopor, como que había un vacío, no había paz. Sencillamente podías tener dinero, podías hacer lo que sea, y no había paz. ¿Por qué los grandes artistas, por qué los grandes ídolos se llenan de esta nostalgia en la cúspide, en el pináculo de su carrera, se llenan de esa paz, de ese vacío? ¿Y qué? Le falta paz de Dios. Tan vacío por dentro. Y esa paz solo la da el Señor. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces esto quiere decir que lo único que nos llena a nosotros es la paz verdadera de Dios. No hay nada que pueda cubrir ese vacío, ¿no? Entonces la paz, nosotros como ya conocemos el evangelio, entonces nosotros tenemos que luchar por todos los medios, predicar, porque aquellas personas pueden estar riéndose, burlando, pero no están en paz, no tienen la paz, es un simulacro. Y entonces usted predicándole la verdad, la realidad de la verdad de Dios, la justicia de Dios, su palabra, usted lo trae a la verdadera paz, de las buenas nuevas, de conocer otra vida, de conocer la vida de Dios. ¿Entiende? La vida, verdadera vida de paz. Dice aquí el escudo de la fe. Aquí nos encontramos con la parte de la armadura que Dios nos ha dado para que cuando nos veamos asediados, rodeados por los ataques del enemigo, podamos resistir. Nuestra fe es lo que nos mantendrá aferrados a la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin nuestra fe no sería posible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Y no será posible resistir los ataques que el enemigo lanzará en contra de nosotros. Nos encontraremos derrotados vez tras vez, al menos que aprendamos a cubrir nuestras vidas con el escudo de la fe. Entonces, hermano, ahora rato estábamos hablando que hay que leer la palabra, hay que meditarla, y si es preciso ejercitarla para aprender versos que se acomodan
a cada circunstancia, a cada problema, y entonces cubrirnos con esa palabra, aplicarnos esa palabra. Eso es sencillamente necesario, porque Dios le dijo a Josué: mira, Josué, yo te mando a ti que te esfuerces y seas valiente. Medita en esta palabra de día y de noche y confiésala, para que entonces todo lo que hagas te salga bien y seas prosperado en todo. Entonces, si Dios le dio a Josué así, también nosotros nos está diciendo. Y también Jesús le dijo a todos que estaban a ir delante de él, les dijo: aquellos que escuchan mis palabras, lo que yo les estoy dando, las parábolas, estudios, lo que sea, y las hacen y las obedecen, lo compararé con aquella persona que hizo su casa sobre la roca, que soplaron vientos, vinieron agua y corrientes, pero la casa estuvo firme, nunca cayó. Pero aquel que escucha mis palabras, le dijo a Jesús al pueblo, y no las hace, lo compararé a aquel que construyó su casa sobre la arena. Cayó lluvia, vinieron vientos y vino la corriente y se llevó a aquella casa. Hermano, tenemos que pararnos en la palabra, tenemos que fortalecernos en esa palabra. Sea el pan de nosotros, sea el vivir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar esa palabra. Cuando tú hagas la palabra de Dios parte tuya dentro, que tú te la aprendes y la pronuncias. No te la va a aprender toda, pero es aprendiéndote la más importante, el verso más importante que te gusta, que el Espíritu Santo te lo va a poner. Apréndetelo. Él va a poner ahí esa necesidad en ti. Apréndete ese verso. Apréndetelo. Cada vez que estés leyendo, como que se enciende una luz. Cuando uno pasa por un verso, se enciende una luz. Es el Espíritu Santo que te está indicando: aprende, grábatelo, haz lo tuyo, te lo estoy dando. El yelmo de la salvación. Ahora, ¿cómo una fe resiste? Es fuerte de verdad y el enemigo no puede vencer. La fe que resiste, así tú te veas ahí en el piso, tú sigues firme en esa palabra. Esa es la que el enemigo no puede vencer. Esa fe no la puede vencer. ¿Ok? El yelmo de la salvación. El yelmo es la pieza que protege la parte más vital de todo el cuerpo humano, la cabeza. Es el casco que se ponía. En ningún otro lugar del cuerpo encontramos que somos tan vulnerables que en nuestras cabezas. Cualquier golpe que tú recibas en tu cabeza se refleja en todo el cuerpo. Y un golpe muy fuerte a esta parte de tu anatomía resultará en muerte. No es por casualidad que la parte de la armadura que cubre esta área tan vital sea la salvación de Dios. Por eso decía el casco o el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Aquí hay un mensaje de Dios. Dios está diciendo: acepta mi salvación y yo cuidaré de tu vida. Dios está diciendo que cuando aceptamos su salvación, entonces Él guarda nuestras vidas. Y a sabiendas de este versículo es que vemos que Pablo escribe a los cristianos en Roma y les dice esto. Ahora ustedes pueden leer Romanos 14:8. Pueden leer, ahora que termine, 14:8, Romanos. Pase lo que pase en nuestras vidas, cuando tenemos el yelmo de la salvación de Dios puesto sobre nuestras cabezas, entonces somos guardados por Él, o sea, por Dios. O sea, la palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Temor no de miedo, temor reverente a Dios.
de no ofenderlo. Y si lo ofendemos, ahí mismo recapacitar. Ahí mismo hacer las cuentas claras con el Señor. Señor, perdóname, no lo hago más. No da lugar, así no le damos lugar al enemigo, no. Entonces, la salvación es muy importante, porque es la participación tuya con Dios, es la vida tuya con Dios. Dios te está dando vida en abundante. Y cuando tú pones en poco la salvación, esa muerte, esa sangre que Él derramó, ese sufrimiento, todo lo que Dios hizo para salvarte, y cómo te ha traído de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de inocencia, un tiempo de culpabilidad que tú tenías delante de Él, estabas muerto en tus delitos y pecados. Él ha hecho un proceso. Él ha usado personas que oraron por ti, otras que te predicaron, otras que te invitaron, otras que te indujeron, otras que fueron fortaleciéndote. Dios está haciendo un proceso en nosotros para mantener esa salvación en ti. Entonces, ¿cómo una persona pone en poco esa salvación tan grande y la descuida? Cuando dejamos de congregarnos, hermanos, estamos descuidando nuestra salvación. Cuando no leemos la Biblia, estamos descuidando nuestra salvación. Estamos dándole lugar al enemigo que nos destruya y nos quite la salvación. Cuando no meditamos con Dios, cuando no nos apartamos para estar con Él, para adorarlo a Él. Porque usted en su vida, usted puede ir hasta en el tren, usted puede ir caminando, usted puede ir donde sea. Hay tantas distracciones, hay tantas cosas, ¿no?, que nuestra mente divaga y nuestro sentido. Pero usted trate por todos los medios de renovar su mente. Si usted está pensando, meditando en la palabra de Dios y hablando ahí con Dios, Señor, mira esta situación, pero yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Me entiendes? Tú vas hablando con Dios, tú vas caminando y Dios va contigo ahí. ¿Cómo iban los de camino de Emaús? Los de camino de Emaús, cuando ya Cristo muere y ya es resucitado, Él les resucita y ellos van tristes hablando de aquel varón que era tremendo en milagro y murió, y ahora todo es desolación y todo el mundo está huyendo, y el Señor se le aparece y ellos van hablando. Y entonces el Señor comenzó desde allá, desde Abraham, y le recordó todas las escrituras, y ellos ardían, el Señor hablando con ellos. Así el Espíritu Santo va hablando contigo, mi hermana, cuando estás peinando a alguien, cuando estás haciendo tu trabajo. Bendito Dios, aleluya. Yo cuando vengo manejando, yo vengo hablando con Dios. Porque Dios quiere eso. Dios nos cela, dice, Dios nos cela con celo santo. Quiere que estemos delante de Él las 24. Si pudiera, bueno, las 24 horas, porque Él nos cela cuando estamos durmiendo, Él nos guarda. Y cuando nos despierta también. 6. La espada del Espíritu. Oh, alguien que me lea Romanos 14:8. ¿Cómo? Aleluya. Entonces, o sea que es nuestra vida, quiere decir eso. La espada del Espíritu. La sexta y última parte de nuestra armadura es nuestra arma ofensiva, nuestra espada. Y como el texto dice, no es una espada física, sino que nuestra espada es la misma palabra de Dios. Nuestras palabras humanas no pueden cambiar ni las vidas ni las situaciones de nadie, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Hebreos 4:12. Nuestras armas son armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios 10, versos 3 y 4. Pero son poderosas para deshacer lo que Satanás ha buscado hacer en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Es importante que cada cristiano se equipe
con la palabra de Dios, lo que estamos hablando. Que la estudie, que la aprenda, porque es lo que nos permitirá defendernos cuando el enemigo quiera atacar en nuestras vidas. Cuando Jesús se vio atacado por el diablo, ve, el ejemplo que le puse vino acá. Él le reprendió usando la palabra de Dios. Lea Mateo 4 del 1 al 11. Notar versículos 4, 7 y 10 que dijo: escrito está, escrito está, escrito está, mostrándole a Satanás lo que Dios había establecido. Levántate, ponte tu armadura, no ignores las maquinaciones del enemigo, usa tu autoridad, resístele y él huirá de ti. Así termina esa parte. Así termina esa parte. 4 del 1 al 11. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que hay veces los afanes de esta vida, fulanito de tal, que esto, me invitaron para acá, me jalaron para allá, ay, esa es amiga mía y ese es amigo mío y yo tengo que estar ahí. Usted se descuida, mire, usted se descuida de ese tiempo que Dios quiere, anhela estar contigo. Y en ese secreto, en ese tiempo con Él, tú ganas más que haciendo cualquier cosa fuera de Él. Tenemos, como dice aquí al final, mira lo que dice: levántate, ponte tu armadura, no ignores las maquinaciones del enemigo, usa tu autoridad, resístele y él huirá de ti. O sea que la victoria es tuya. Hay una tarea, y ahora yo se la voy a dar después, o hay que hacer las copias, pero vamos a pasar la lección 9 y la lección 9, parte 1 y parte 2. Sí, en la lección 9, sí. No, estamos terminando la parte 1 de 9. Tiene 2 partes. Sí. No. Oh, sí, espérate. No, se equivocaron. Se equivocaron porque esta es la lección 9. Espérate, hermana, no me confunda, espérate. Oh, sí, tiene razón. Lección 8. Me apologize. Mi disculpa. No, pasa por cada silla, y se la lleva. Ese lo va a pasar. Ok. Entonces esta es la 8. Ok, está bien. Entonces, nuestra batalla, oye bien, nuestro enemigo y nuestra autoridad, parte 2, es la lección 9. La parte 1 era la 8 y la parte 2 de lo que voy a seguir es la 9. Vamos con la 2 porque hoy se acaba esto. Yo quiero acabar esto porque el pastor me dice que vamos a comenzar un libro que se llama, vamos a aprender lo que es la base para el judaísmo. Sí, vamos a arrancar con ese ya para la próxima clase, el judaísmo. Y entonces, después que acabemos el judaísmo, pues entonces vamos a ver la fiesta santa para ver qué connotación, qué significado tenemos con la vida que nosotros llevamos. Y nos va a ser de gran utilidad. Vamos a entender muchas cosas de la Santa Escritura. Ok.
Entonces, nuestra batalla, nuestro enemigo y nuestra autoridad, parte 2, lección 9. En la lección anterior, mucha atención, ponga atención, no se distraiga. No, la 9 no. Apenas voy a darla. Apenas la voy a dar. Amén. En la lección anterior establecimos que todo cristiano se enfrenta con enemigos que se opondrán a su caminar en Dios. Nuestros enemigos son Satanás, la carne y el mundo. Ya hablamos de nuestro primer enemigo. Ahora vamos a hacerle frente a los otros dos, nuestra carne y el mundo. Nuestro segundo enemigo, nuestra carne. El segundo enemigo que buscará controlar nuestras vidas y alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros es la carne. La carne se refiere a nuestros impulsos y deseos que se originan en un corazón que no conoce a Dios. Lo difícil de luchar en contra de este enemigo es que, a diferencia de Satanás, este enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Entonces son los impulsos, los deseos pecaminosos, esa fuerza que nos arrastra a cometer lo malo, ese poder que nos arrastra, que nos domina, ¿verdad?, que nos lleva cautivo. Romanos 7, del 15 al 25. Mi hermano Báez, Romanos 7, del 15 al 25, por favor. Sí, del 15 al 25. Voy leyendo algo aquí. Aquí Pablo nos establece la realidad de que hay algo en nosotros que se revela, versos 23, en contra de lo que queremos hacer, o sea, agradar a Dios. Léalo, hermano. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues Ponga atención. lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace el bien, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero no veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es el problemón que tenemos. Este es un lío y no de ropa. Y lo particular es que, oiga bien lo que le voy a decir, ponga atención. Lo particular es que
para donde tú vayas, ahí va contigo y te va a atacar. La misma carne tuya, la debilidad tuya, los deseos malos te van a tratar de seducir. Entonces, ¿cómo hacemos con esa debilidad, esos deseos y esa tendencia, inclinación que tenemos dentro, que nos induce y nos lleva al pecado? ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Espérate. Aquí va a hablar mi hermano. Eso es. Sí. Sí. Te lo ha cambiado. Sí. Sí. Cuando yo decidí con María casarme, no queríamos estar en pecado, porque es la tentación de la calle. Y yo tengo que estar puro a la vista del hermano, mirarlo a mi pastor, como lo miraba Libre y en paz. como Dios lo mira a nosotros. Cuando decía yo, disfrutaba el vino del niño, y me traducieron lo que decía el Puerto Rico. Sí. Yo miraba al pastor y no sé, yo siempre un cariño en mi amigo, mi pastor, y yo disfrutaba porque él, el nieto, Leyendo la palabra. lo que nos está su hijo acá por diferentes circunstancias, Sí. y él disfrutaba su nieto. Nieto, si leyendo la palabra el domingo. Yo sentía ese Mire, pero tanto mi pastor que disfruté mirando al niño cuando tenía. mira, dice la palabra que de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un poder que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo que mora en aquellos que le dan aceptación y no están entristeciendo al Espíritu Santo ni dan lugar ni apagan el Espíritu sino que en pecado, sino que están buscando de Dios. Que el Espíritu Santo, por eso dice Pablo, se retracta, se devuelve y dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ahí puedo vencer en Jesucristo, en su palabra y el Espíritu Santo. Entonces hay una lucha, hay una batalla dentro de ti, de mí, de todo ser humano. Hay una lucha. Por eso es que usted dice que cogió y mató a su esposa, puso a los niños, a los hijos de él en fila, los mató también y después se mató él. Dice, pero ¿cómo él pudo hacer eso? Pero y otros que han quedado presos, que matan y de pronto no tienen la valentía también de pegarse el tiro él. Entonces quedan vivos y entonces lloran y dicen que por qué lo hizo. El pecado que mora en él. Y la gente no se da cuenta. Pero ese tipo está loco, ese tipo está demente. ¿Por qué hizo esa cuestión? Pero si ellos se amaban, ¿cómo él cogió un cuchillo o un machete o un revólver y le quitó la vida a esa muchacha? O la mujer le quitó la vida al hombre. ¿Por qué? O entre hermanos, porque es el pecado que mora en uno. Entonces muchos, los que no conocen de esto, dicen pecado, pecado, como que si eso fuera nada. Mire, este mundo está así por el pecado. La transgresión que hizo Adán entregó a la humanidad entera a esclavitud, a muerte,
Entonces, por eso Pablo dice este cuerpo de muerte, porque este cuerpo está vendido al pecado y el pecado es muerte. Dice la Escritura en una de las cartas de Pablo, dice, en otro tiempo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero decir que estábamos existiendo, viviendo, pero estábamos muertos delante de Dios, no había vida. ¿Por qué? Porque el que no tiene el espíritu activado en Dios está muerto. Puede ser presidente, puede ser un rey, puede ser cualquiera, reina Isabel, le que sea, el príncipe, por ahí que le dan tanto renombre y tanta cosa. Está muerto. Está muerto. Qué lindo es que usted está vivo de entre los muertos. Y muchas veces no valoramos esto. El poder que hay de vida que hay en ti es glorioso. Cristo lo conquistó con algo tremendo en la cruz de Calvario. Es algo que no tiene precio. ¿Me entiende? Y a veces no valoramos esto. A veces Dios llora allá arriba. Lo que hacen muchos cristianos que están aún metidos en la iglesia y aún en las mismas iglesias están adulterando y están haciendo. Por eso es que decimos que va a volver los últimos tiempos y Dios va a matar un poco en el altar. Para que sepa, eso va a venir. O tal vez no lo mata ahí mismo, pero cuando baja le da un ataque al corazón. Ahí mismo. Porque con Dios no se juega. Dios es santo, santo, santo. Y muchos están en estos caminos y todavía no se han sincerado con Dios. Quieren seguir en el mundo, en el jueguecito. ¿Entiendes? Y creen que lo están haciendo porque el enemigo le está engañando y la carne también le está engañando. No, que le está dando rienda a los deseos de su propia carne. Por eso dice la Escritura allá en Apocalipsis, dice que muchos, el Señor les dirá al final, dice, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, nunca os conocí. No, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos y deshacimos, abrimos una iglesia, abrimos esto. Nunca te conocí, apartado de mí. Esto no es un juego, hermano. Esto es lo más grande. Esto es lo más poderoso. Servirle a Dios, al Dios vivo, al Dios temible, al Dios terrible, dueño de nuestra vida, dueño de toda la creación, que tiene el poder de la muerte y de la vida. Pero Él es paciente. Qué bueno el Señor que da chance. Te da chance, te da un chance, te da otro chance, te da otro chance, te da otro chance. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Saúl? En los montes de Gilboa tuvo que poner él mismo la espada y dejarse hundir la espada él mismo, porque el enemigo venía tras de él como la jauría de lobo a matarlo al rey. ¿Por qué? Por estar pecando delante de Dios. Es mejor, oiga bien lo que le voy a decir, es mejor, oiga bien, murmurando, hablando, chismeando, es mejor que te quedes en tu casa. Puedes ser más salvo en tu casa que viniendo a la iglesia y estar con el lío y cuento, queriendo engañar a los hermanos y queriendo engañar al Señor. Mire, hermano, esto es terrible. Es Dios terrible. Porque dice que cuando dice que la ira de su furor se enciende
todo se vuelve ceniza delante de Él. Y los montes humean. Y hay fuego, hay relámpago cuando Él se enfurece. ¡Ay, que este tsunami! ¡Este tsunami! ¡Que esto! ¡Que viene un terremoto! ¡Ay! Ese es el Dios grande que se permite por el pecado del hombre. Todavía no hemos recapacitado que tenemos que ser straight con Dios. Sin santidad nadie verá su rostro. Nadie quiere estar. Entonces, la palabra de Dios nos advierte vez tras vez que como cristianos no debemos proveer para los deseos de la carne. La Biblia también nos habla de los resultados de vivir por los deseos de la carne. Leamos algunos versículos sobre esto. Romanos 8, del 5 al 8. Romanos 8, del 5 al 8. Bueno, yo le voy a dar así. Vamos a ver, mi hermana Carmen, ¿tiene Biblia, mi hermana Carmen? Ok. Romanos 8, del 5 al 8. Mi hermana Alexandra, Romanos 8, 13. Mi hermano Efraín me va a leer Romanos 13, 14. Mi hermana Ibelice me va a leer Gálatas 5, 16 y 17. Mi hermano Elvin me va a leer Gálatas 5, 24. Y su esposa me va a leer Segunda de Pedro 2, 10. Y mi hermana Eras me va a leer Primera de Juan 2, 16. Partimos con Romanos 8, 5, 8. ¿Por qué los que viven en la carne, en sus deseos pecaminosos, en sus distracciones, en sus inclinaciones, en sus cuestiones perversas, en su jugueteo, ¿por qué no pueden agradar? Porque Dios y su palabra es espíritu. Y ellos son carne, debilidad, deseos malos. Nunca de los nunca va a complacer a Dios, porque Él tira para allá y Dios está acá, muy separado. Dos fuentes totalmente distintas. Romanos 8:13, mi hermana Alessandra. Ustedes pueden ir siguiendo la escritura para que vean lo que habla de la carne, y si no, anótelo. Romanos 8:13. Entonces, si hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces viviréis. Ahí está la clave. Usted quiere someter el poder de pecado en que está dentro de usted, tiene que hacerlo morir por el Espíritu. ¿Y cómo lo hace morir por el Espíritu? Practicando todo lo que dice la palabra, llenándote de ella, practicándola, obedeciéndola, meditándola. Ahí tú vences el poder del pecado que hay en ti, dándole la participación al Espíritu y a la práctica. Romanos 13, 14. Eso es, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vestido de su palabra, porque Él es la palabra.
y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16, 17. Usted ve que hay una batalla entre la fuerza de los deseos pecaminosos y los deseos buenos del Espíritu. Como decir, entre el bien y el mal. Tú mismo tienes dentro el bien y tienes el mal. Tú decides. Tú escoges lo que quieres hacer. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya, qué lindo. Pero los que verdaderamente son de Cristo han crucificado a la carne con su deseo, con su pecado. Aleluya. Tú ves una cosa. La televisión está prendida. Ahora verás, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién sacrifica los deseos de la carne? ¿Ves? Por ejemplo, yo llego a mi casa y está hasta la televisión prendida. Y entonces los hijos míos están viendo televisión. Tú sabes que hay una lucha en el hogar. Unos son carnales y tienen pecado, y usted está buscando en el Espíritu de Dios. Hay una lucha dentro del hogar. Entonces ellos están viendo un programa y entonces comienza a pasar unas escenas eróticas de sexo. Y entonces yo vengo, ¡pam!, inmediatamente, y le apago la televisión y me lo quedo viendo en la cara. Y ellos son hombres más grandes que yo, pero me respeta porque yo soy su papá. Primeramente porque soy su papá y soy su líder espiritual. Que ellos ven que yo no veo esas películas. Así usted enseña a vencer en el espíritu en el hogar. Ahí está. Estás venciendo al enemigo. Estás venciendo la carne. Estás venciendo al pecado. Hay una amistad tuya que solo le gusta el goleo y la cosa. Mira, hazme favor. Hazme favor. Si tú quieres tener amistad conmigo y seguir conmigo, hazme favor, cambia esto. Ahí estás venciendo. Hay un negocio legal. Y entonces tú ves que aquel le está haciendo ciertas cosas a Dios. Un momento, no hay más negocio. ¿Por qué, Dios? Por esto y por esto. Punto. Corta. Corta de raíz una vez. Ahí tú estás venciendo al pecado. Ahí tú estás con la espada, tú estás cortando a Satanás en dos. Cerrando las puertas. ¿Tú ves? Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Ay, no, que me llegó fulanito de tal y tenía 10 años que no lo veía. Y casualmente Satanás te lo manda el domingo, te lo manda el martes y te lo manda el jueves, que hay servicio aquí. Ay, que llegó de España, que llegó de Inglaterra, que llegó de no sé qué. A mí no me interesa que haya llegado de la luna o de Marte, del sol, de Saturno. No me interesa. Yo voy a alabar a mi Creador, a mi Salvador, a mi Redentor, a mi Señor. Entonces invítalo. Ahí estás venciendo. Ahí estás venciendo, Efraín. Esos que te quieren hacer la vida imposible, tráelo a la iglesia para que esto se llene. Vamos para la iglesia. Ahí está. ¿Ah? Ajá.
que la hermanita o un hermano a mí, o un hermano hermano, o hermanita hermana, entre hermano hermano con hermana. No, que fulanito está... No, señor. Usted, cállese. A mí no me diga nada de eso. Yo no quiero saber. Ni me compare, ni me diga nada. Si no estoy buscando, vamos a buscar de Dios. Porque ahí es donde comienza la cosa. El cuentecito, Satanás le alimenta esa cuestión. Y cuando viene se va formando algo grande. Ahí usted corta a Satanás. Y está venciendo en el espíritu. Segunda de Pedro 2:10. Entonces, que esas conversaciones que usted escucha, que ese es fanático, que siempre quiere estar metido en la iglesia, o quiere estar metido él en la iglesia, etcétera, etcétera, y que olvídate, ya se está muerto ya. Oye, ya está muerto, y vamos a ver que el que está muerto es él. No, ya se metió a eso, ya está muerto, ya eso no. ¿Me entiendes? Ya. Mira, un testimonio. Sí, no, el domingo me dijeron que yo me perdí porque estaba en la iglesia. Ya tú te perdiste. Mi hermano, ¿y qué tú le diste? Ahora cuando yo he ganado, ahora cuando estoy en vida, en vivo y en directo. Aleluya. Me le perdí al diablo, tenía que decirle. Me faltó decirle eso. Sí. Aleluya. Vamos a escucharle, hermano. Sí. No quiero problemas, no quiero comentarios, y después la hermana o la vecina como la conocen, por favor, yo voy a comer solito, hay que evitar todas esas cosas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? Venciendo al enemigo. Porque esas son trampas. Son trampas. También. Nosotros detenemos al enemigo, como te decía en la otra clase, que a veces nosotros, alguien dice algo de nosotros y nosotros queremos pelear con el hermano. No pelee con el hermano. Reprenda al diablo a través del hermano. En el nombre de Jesús, siga para adelante. Siga para adelante. ¿Me entiendes? Y ahí usted está venciendo la potestad del mismo diablo. Del mismo diablo. Sí, señor. Y de acuerdo. Segunda de Pedro 2:6. Oh, no, ya. Primera de Juan 2:16, que se lo di a mi hermana, era así. Oiga eso. Ay, ahora vamos con el mundo. Dice que los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo, los deseos de estas dos bolitas que están aquí. Mire, mi hermano, esta sí que es peligroso. Esto es peligroso. Mire, a veces nosotros, oiga bien hasta dónde llega el enemigo. Hay veces que también con el oído. Usted oye una cosa, pero la oye que Satanás es que te la susurra ahí para que tú creas que te están hablando de ti. Y hay veces que tú ves algo y Satanás te hace algo, un mensaje, una cosa, para que tú entiendas de que están mirándote mal, que están en contra de ti, están haciendo. Todo esto sucede. Él cambia el semblante, te hace ver que el semblante de la mano que está molesto contigo, o está irado contigo, o te está haciendo una actitud rara.
Hasta eso llega Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No ponerle, esas son las estrategias y las artimañas. No ignoramos las estrategias del enemigo, dice. Dice aquí, ya estoy terminando. Cada uno de estos pasajes nos ayuda a saber de que llevarnos por los impulsos y deseos de nuestra carne, nos alejamos del amor de Dios. La carne solo sabe pensar en sí mismo y no le importa más nada, sino satisfacerse uno. Oiga bien, los deseos son egoístas de la carne, que quiere yo primero, segundo yo y tercero yo. ¿Ah? Romanos 8 del 1 al 4. Ya vamos a acabar ya. Cualquiera que lo lea, Romanos 8 del 1 al 4. Dice, aquí la palabra de Dios nos dice claramente que como cristianos sometidos al señorío del Espíritu Santo, el poder o la ley, como se expresa aquí, de la carne es roto, es deshecho el poder de la carne. Amén. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Sí, dime, hermana. Damos gracias a Dios particularmente con Manuel. Me gusta esto porque él no anduvo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Correcto. Amaba a su novia y le importó primero Dios, porque a ese hay que darle todo el tributo. Claro, Y a su pastor. claro. No importa que no le dijera a nosotros, pero sí se casó, se unió a su mujer, eso está maravilloso porque cumplió con Dios. Anduvo en el Espíritu, hizo lo que el Espíritu le dijo y eso era lo que tenía que hacer. Y damos gracias a Dios cuando estábamos intercediendo todos por esa parte. Desde antes de conocer, cuando le conseguimos el teléfono a Manuel de María, cuando comenzó así, y damos gracias a Dios porque eso Dios lo mandaba. Ahora no. Amén. 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 Entonces, si le damos esa participación, que andemos en el Espíritu y la palabra, y no en la carne, porque si andamos en la carne, pues es muerte, y la ley de Dios, de Jesucristo, es vida en el Espíritu. De tal manera ha vencido a la ley del pecado que está en nosotros. ¿Ok? Hermano, porque no que se ama, se está cansado. Juro, porque si fuera como Marlene, que tiene idea de Santo es el Señor Jesús. No, tiene que orar y a orar para que Dios le dé la fortaleza y la abstinencia. no quiero decir que está lejos del Bueno, leer Romanos 12 del 1 al 2. Alguien que me lo lea rapidito. Pon atención. Pon atención, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 también. Sí, sí, el 2, sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es. Entonces, cuando sometemos los deseos pecaminosos todos los días en oración, se presenta usted delante de Dios y presenta todo su cuerpo y le dice: Señor, aquí estoy.
ayúdanos, santifícame. Me cubro con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo me habilita para vencer estos deseos. Yo sacrifico estos deseos pecaminosos delante de ti, Señor. Voy a caminar en justicia, en verdad, sometido a ti. Oye, el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer. Nuestro tercer, dice la palabra, también nos manda a que cada día nos presentemos como sacrificio vivo, todos los días, santo y agradable a Dios. En resumen, podemos decir que la carne es un enemigo con que cada cristiano tiene que luchar y vencer si desea agradar a Dios. Pero también sabemos que Dios nos ha equipado con las herramientas necesarias para no solo luchar, sino también vencer. Nuestro tercer enemigo es el mundo. El tercer y último enemigo es contra de quien cada cristiano lucha, es el mundo. Cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo al sistema bajo el cual hombres y mujeres viven sin Dios. Repito nuevamente, cuando nos referimos, o sea, en la Biblia, cuando se habla de mundo, cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo al sistema bajo el cual hombres y mujeres viven sin Dios. O sea, en el pecado. La Biblia nos habla claramente acerca de nuestra relación con el mundo. Leer Santiago 4:4. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Oye, la verdad. La amistad de una persona con el mundo es enemistad con Dios. Porque la corriente del mundo es al mal y al pecado. Ahí está. Sencillamente, no hay que buscarle mucha explicación. Sí. Entonces, Jesús orando por sus discípulos y sus seguidores, no solamente por ellos, sino también por nosotros. Jesús dijo: Señor, te ruego, no solamente por esto, sino que por lo que han de creer por medio de ellos, que los guardes del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar en el mundo, pero con el poder de Dios encima. Alerta, despierto, porque el enemigo está rondando. Dice, sin embargo, la Biblia nos llama a ser luz y sal, a ser ejemplos dentro del mundo de lo que es el amor, de lo que es el amor y el perdón de Dios. Como cristianos somos llevados a vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y no conformarnos a cómo actúa el mundo. Bueno, eso lo leyó la hermana Isidra 12:2, ¿verdad? Sí, 1 y 2. Entonces, ¿a qué estamos llamados a hacer si vivimos en este mundo? Hacer la justicia, la verdad de Dios, ser la luz, ser la sal, ser el ejemplo, ser la justicia de Dios, ser la verdad, que seamos cartas abiertas, que te señalen no por tu pecado, sino que te señalen y te digan: ahí está una mujer de Dios, yo a esa mujer la respeto. O decir, ese es un hombre de Dios, yo lo respeto. Yo no hablo de él, no lo mencione, por favor, delante de mí no hable de ese señor. Ese señor es un cristiano. Mira, te defienden. Mira, cuando tú eres un verdadero cristiano o una verdadera cristiana, te defienden. El mismo enemigo te defiende. Sí. No recuerdo exactamente.
Ah, sí, 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 sí. 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 Mateo, Mateo 5 del 13 al 16. Del 13 al 16, por favor. Sí. ¿Lo tiene, hermana? Nosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Wow. Con esto termino. La Biblia nos llama a que nos separemos del mundo debido a que los principios de este mundo, principios bajo los cuales todo el que no conoce a Dios está sujeto, son contrarios a los principios del reino de Dios. En el mundo estamos acostumbrados a ser los primeros, a que nos sirvan, a amar solo a aquellos que nos aman y a odiar a nuestros enemigos. De un cristiano vivir de esta forma se dará cuenta de que no damos lugar a que el amor de Dios brille en nuestras vidas. Entonces, esto quiere decir, hermanos, en pocas palabras, de que si nosotros estamos dando un mal ejemplo, que nosotros entonces seremos hollados por los hombres. Y eso es lo más feo, hermano. Mire, hermano, eso es lo más feo. Un cristiano que diga a la gente, o una mujer, una sierva de Dios cristiana que diga a la gente, esa es cristiana, o ese cristiano, wow, mira, ese fulano o esa fulana, mira, esto y esto. Qué triste. Dice que somos hollados cuando estamos llamados a hacer luz, alumbrar en las tinieblas del pecado. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar y a dar nuestras Biblias. Después el pastor va a hacer printing de la tarea esta para entregársela mañana o el jueves. Sí, sí, vamos a hablar del libro. Este libro se va a dar, ya yo les dije a ellos. Sí. O lo traen el mismo martes los $10 si no lo tienen ahora. Ya está. Ahí tienes uno, mira. Ese es rápido. Ese tiene hambre de la palabra. Ese tiene hambre de la palabra. Vamos a orar y presentar las ofrendas. Padre, te damos gracias, mi Dios amado, mi Dios bendito, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de toda la creación. Padre, nosotros como creación suya, Señor bendito Dios, aleluya, nos inclinamos bajo su poder, bajo su magnificencia, bajo su santidad, bajo su fidelidad. Dios mío, en esta hora, Señor Dios poderoso, Padre amado, Señor, mira a mis hermanos, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, bendito Dios, aleluya, que han escuchado, Señor, tu palabra, Señor. Hemos estudiado tu palabra, Señor, que tenemos 3 enemigos, bendito Dios, que nos asedia, nos persigue, nos rodea, Señor, y
está atento para tumbarnos de tu gracia bendita. Padre, ayúdanos a vencer con el Espíritu Santo, a vencer con la palabra, a vencer con la fe en esa palabra, a vencer con esa armadura. Bendito Dios, esa armadura que tú nos has dado y que tenemos que ponérnosla, y también para presentar nuestros cuerpos como algo, como una ofrenda santa, viva y agradable a ti, Señor, todos los días, para no caer, para que se vaya la ira, el odio, para que se vaya el chisme, para que se vaya, Señor, el deseo sexual. Bendito Dios, aleluya, aunque eso es natural, pero que no sea de una forma pecaminosa. Bendito Dios, que cuida nuestros ojos. Cuida nuestros ojos, Padre amado, que no nos enfoquemos en el pecado, que no nos enfoquemos en la maldad, que nuestro corazón no sea contaminado. Bendito Dios, porque seremos borrados de tu libro. Bendito Dios, en esta hora, Padre amado, mira mis hermanos, yo los bendigo y el Espíritu Santo sea derramando una unción sobre ellos, Padre amado, para que puedan vencer un poder de lo alto, para que haya un espíritu poderoso que los sustente, Padre, en todas sus tribulaciones, sus luchas, sus pruebas, sus batallas, sus debilidades, para que ellos puedan vencer todo dardo y todo ataque del enemigo, Señor. Cuida su mente, que su mente sea saturada y renovada por la palabra. Bendito Dios, que aprendan la palabra de Dios, porque ella es la espada del Espíritu con la cual peleamos en el mundo espiritual y vencemos al enemigo. Dios mío, en esta hora, Señor, esas armas poderosas, Señor, danos esas armas poderosas, aleluya, para la destrucción de esa fortaleza que quieren destruirnos y arrebatarnos la salvación. Dios mío, guarda a tu pueblo. En estos últimos tiempos, dices, aumentaría el pecado, pero sobreabundaría tu poder y tu fuerza para vencer en Cristo Jesús, tu palabra y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a dar la ofrenda. Entonces ya saben, para la próxima clase vamos a dar el judaísmo, creo que vamos a comenzar.